Bienvenidos mis amigos, mis amigas, en esta tarde estamos con el tema el diezmo y el feudalismo. ¿Saben ustedes? Si no saben, se los explico yo con mucho gusto y con mucho cuidado, que el feudalismo, aquel aquel recurso económico realmente medieval de auténtico, es retrógrado 100%. El feudalismo que recababa a los campesinos para enriquecer más a la nobleza y al clero, ese feudalismo tomó del concepto errado del diezmo y entonces empezó a engañar a la gente acerca de que cuando la gente estaba diezmando dinero estaba haciendo lo que los antiguos israelitas hacían con los levitas. Entonces, los que se colocaron en posición de levitas fueron el clero y la nobleza. Bien alejados estaban de ser levitas el clero y la nobleza, tanto como lo están ahora los predicadores, muy alejados de lo que eran los levitas. Bien, como saben ustedes, el feudalismo, lo que nos interesa hoy es ver que el feudalismo tomó del concepto errado del diezmo. Y de igual manera como el diezmo se sigue sin entender, tenemos una sociedad feudalista. Esto lo sabemos muy bien aquellos que estudiamos el sistema. Entonces era el feudalismo una recaudación de impuestos, gravámenes que todavía ejercen, todavía trabajan en nuestra sociedad, porque nuestra sociedad exige aún unos impuestos, una recaudación de impuestos, solo que ahora se llama Hacienda, por ejemplo, y no se llama feudalismo, pero es el mismo perro con distinto collar. Este feudalismo o esta recaudación de impuestos, ¿verdad? Y cuando hablamos de impuestos es algo impositivo, con lo cual la recaudación de impuestos no calza ni casa en ninguna manera con una supuesta democracia, porque ya te están imponiendo, ya son impuestos, en este caso económicos. Ahora, este feudalismo y estos impuestos tienen una base nimrodita, es decir, vienen de Nimrod, que era poderoso cazador en oposición al bendito sea. ¿Por qué? Porque Nimrod, para proteger de las fieras que él mismo insertaba en los distintos territorios aledaños a Mesopotamia, él decía proteger de las fieras, pero lo que hacía es que él mismo insertaba las fieras y él mismo, como Nefil que era, como gigantes, las combatía luego a ojos vista de todos. Es el mismo procedimiento, porque si no te recaudan los impuestos y si no les diezmas a la nobleza y al clero con el feudalismo actual siglo XXI, te meten por estrechura, dícese estrechura de que te parasitan los ejércitos, meten tanques en las ciudades o te meten en estrechuras de diversas índoles, como puede ser, pues lo que digo, guerras, penuria económica, pasar hambre y muchos otros elementos que hacen de fieras, pero ellos mismos las ponen ahí. Las penurias las ponen ahí, para que tú recurras y tengas claro que si no les das a ellos, y en lo religioso sucede igual que lo político, si no le das al religioso, las maldiciones vienen sobre ti, las penurias, las estrecheces, ¿verdad? Incluso las enfermedades. Pero ahora vamos a ver que es todo lo contrario. Entonces, esa base nimrodita del feudalismo te dice que es para proteger de fieras, para proteger de que las arcas del Estado tengan solvencia, ¿verdad? Pues por eso tienes que pagarles los impuestos, ¿verdad? Por eso tienen que todavía perpetuar un feudalismo en el siglo XXI. Y que te van a guardar esas arcas del Estado completas o llenas
que es lo mismo que decir ese nuevo levirato con los graneros llenos, ¿verdad? Eso es lo que se quieren hacer pasar, pues eso te va a guardar de elementos dañinos o catástrofes, ¿verdad? Ahora, vamos al texto que nos ocupa hoy, que está en Malaquías 3:8 en adelante. Dice, leyendo en mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón Yahshua HaMashiach, dice: ¿debería el pueblo estafar a Elohim? Sin embargo, ustedes me han estafado, declara el mismo Elohim por boca de Malaquías el profeta. Pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado? Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. ¿Por qué? Porque correspondiéndole al Eterno bendito sea, se lo han dado a los gobiernos, se lo hemos estado dando a los gobiernos y se lo hemos estado dando a las instituciones religiosas, por lo cual le hemos estado robando a Elohim. Por eso, dice verso 9, ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estado estafando. Estafando con un sistema perverso de feudalismo, para enriquecer a los mismos cerdos, clero y nobleza, llamados ahora predicadores o políticos. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación entera me ha estafado. Traigan todos los diezmos al depósito del templo. El depósito del templo era un granero o un almacén de comida, para que haya suficiente comida en mi casa. El Eterno bendito sea no lo quería para él, lo quería para alimentar a los levitas, que ese es el diezmo. Alimentar a los levitas y que los levitas no se tuvieran que preocupar de la manutención diaria, sino del servicio al templo y del servicio a los demás. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande en que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice Yahweh Sebaot. Entonces todas las naciones los llamarán benditos porque su tierra será un deleite, dice el patrón, el Señor de los ejércitos celestiales. Ahora, cabe preguntar, ¿la tierra es un deleite? Su tierra, usted que me escucha en América, en Asia, en Oceanía, inclusive en Europa, ¿su tierra es un deleite en todos los sentidos? Pues obviamente no. ¿Por qué? Porque abundan las fieras. Ahora, ¿por qué abundan las fieras? Penurias, enfermedades, estrecheces. ¿Por qué? Porque el feudalismo está recabando los impuestos a la gente y se están enriqueciendo de nuevo un clero y una nobleza a base de subterfugios y hacerse pasar por lo que no son, como por ejemplo se hacen pasar por políticos y por predicadores, pero son el clero y la nobleza medieval, espiritualmente hablando. Entonces, esos abusos de poder son abusos porque son impuestos, esto es obvio y manifiesto. Si son impuestos, es un abuso de poder, porque la tierra no pertenece a nadie, la tierra pertenece al bendito sea, bueno, pero te gravan a impuestos. Entonces, claro, esto propicia unas revueltas por abuso de poder, por imposiciones. Y entonces nos encontramos que en el antiguo régimen tuvo que desaparecer esa clase de feudalismo para ahora reacomodarse a otra cosa más sinérgica, otra cosa más elaborada, ¿verdad? Que se esconde mejor lo que es puro feudalismo. Pero ahora se ha tenido que disfrazar. Ahora, ¿cómo se rompió ese régimen grosero de nobleza y clero? Ese feudalismo que tomó malamente del diezmo. Pues en la Holanda protestante,
inició el fin del feudalismo en la Holanda protestante. De manera que quien tuvo la autoridad, se le dio la autoridad para romper con eso, para romper con ese feudalismo, fue con los protestantes. Sin embargo, ahora los protestantes son los más serviles de los hombres. Son los más serviles y los que más se someten a nobleza y clero bajo nuevas formas, y los que más recaudan impuestos y se someten al feudalismo. ¿Verdad? Claro, pero esto lo hacen porque son serviles, porque no les cuesta someterse y porque no tienen amor propio. Los protestantes de hoy en día no tienen amor propio, ese es el problema que tienen. Por eso siguen diezmando a sus iglesias, enriqueciendo a sus cerdos, a base de algarrobas, ¿verdad? Entonces, lo que acabó con ese feudalismo fue la Holanda protestante y la Francia que se puso gallo, ¿verdad? Que se alzó, ¿verdad? De una manera viril. Sí, tuvieron mucha literatura que fue basura, pero por lo menos se paró ahí delante de ese poder establecido. Y hecho abajo, acabó con el antiguo régimen. De manera que ese clero y nobleza feudalista tuvo que readaptarse bajo otras formas que nos incumben ahora, siglo XXI. Entonces, el fin del abuso del feudalismo y de la recaudación de impuestos se asocia a la moral protestante. Pero ahora, como digo, la moral protestante es la más servil y la que menos amor propio tiene. Por eso todavía nos encontramos en una era donde hay feudalismo y donde se diezma a iglesias, a clero, a nobleza, a políticos, a religiosos, ¿verdad? Y todavía nos imponen impuestos, valga la redundancia. ¿Bajo formas de qué? Bajo formas de que nos amenazan con la Biblia. Es que si no, nos llegan las estrecheces, nos llegan ¿qué cosa? Las fieras. Toman de un espíritu nimrodita, de Nimrod, poderoso cazador en oposición al bendito sea. Espero que lo hayan entendido. Si no lo han entendido, vuélvanlo a ver, porque realmente no tiene desperdicio y aprenderán mucho. El diezmo y el feudalismo. Shalom, shalom. Besos y abrazos.